buenas tardes a todos y todas. Estoy muy contenta de estar aquí. Yo vengo a presentarles acerca de la revolución de no hacer nada. Un estudio sobre ocio, trabajo y creatividad en tiempos hiperproductivos. Voy a partir con una máxima que probablemente ustedes conocen, que es atribuida a Confucio, que dice: elige un trabajo que te gusta y no tendrás que trabajar un día en tu vida. Hay otras versiones. Dichoso es aquel que tiene una profesión que coincide con su afición. Si amas lo que haces, ni los lunes te quitan la sonrisa. Haz lo que amas, ama lo que haces. Me imagino que les suenan. Yo en esta charla vengo a decirles que todas estas hermosas frases motivacionales y vocacionales, especialmente en tiempos de postulación a la universidad, como enero, ¿verdad?, encierran un gran engaño, gigantesco, colosal. Si tú amas tu trabajo, puede significar que el trabajo sea todo en tu vida, que no hayan fronteras, que desaparezcan las vacaciones, que no tengan sentido los feriados, los fines de semana. Puede ser una catástrofe. Y quizás la prueba de eso mismo soy yo, que cuando le conté a mi mamá que iba a venir a Congreso Futuro a hablar de ocio, me echó al agua en el chat familiar y dijo: de ocio, nada, predica pero no practica. Eso es exactamente lo que vengo a hacer acá, a predicarles de algo que lamentablemente no he podido implementar en mi propia vida, pero que me lo tomé tan en serio que lo convertí en un objeto de investigación. Con apoyo de Fondesit, de Fondart y de la Universidad Alberto Hurtado, llevamos a cabo un estudio que se preocupaba de las dificultades para establecer límites entre el trabajo y el ocio en una particular clase de trabajadores, los sectores creativos. Allí vamos a incluir por ahora artistas, músicos, cineastas, actores, etc. También profesiones creativas como la arquitectura, el diseño, la publicidad, y también intelectuales, académicos que tienen un vínculo estrecho con la creatividad. ¿Qué es lo que caracteriza a los sectores artísticos y creativos? La dimensión de la vocación y de la autorrealización parece estar al centro de estos trabajos. La literatura internacional ha subrayado la idea de que hay un componente gozoso en estas labores. Remedios Zafra, una investigadora española, nos habla de que es un modelo laboral atravesado por el entusiasmo. Jeremy Sinigaglia, un sociólogo francés, nos dice que, al menos en teoría, se trata de un trabajo que reúne todas las condiciones para la felicidad de sus trabajadores. Libertad, creatividad, flexibilidad, todo un cóctel de virtudes. Pero este modelo no siempre ha sido considerado tan irresistible. Vamos al trabajo moderno, clásico, donde había claramente un tiempo y un espacio muy bien delimitados. La jornada laboral, ¿verdad?, la fábrica o la oficina. Tenemos en ese contexto una lógica donde uno entra a un puesto de trabajo que existe antes de que uno acceda a él y que va a seguir existiendo después de que uno se vaya, ¿verdad? La creatividad en este contexto era considerada más bien un estorbo más que un recurso positivo, valioso, ¿verdad?, en el contexto del trabajo. Hacia fines del siglo XX vemos que en lo que se ha llamado el capitalismo postfordista o postindustrial, la racionalización de la producción transforma significativamente la estructura salarial del trabajo. Vemos en ese contexto que el trabajo creativo, ese modelo sensual, ¿verdad?, empieza a ser considerado un referente inspirador para la gestión y el diseño de los trabajos de vanguardia del siglo XXI. Podemos pensar especialmente en los del ámbito de la innovación y la tecnología, como Google, que están viendo ahí. Ese trabajo ofrecía una serie de virtudes, de recursos que eran muy particulares, que llamaron a las culturas organizacionales a pensar que quizás era posible reemplazar las lógicas verticales, de control, ¿cierto?, autoritarias, por un modelo en el que los trabajadores tuvieran una motivación, un interés, una percepción de que el trabajo es lo más significativo en su vida, en que sus identidades estén estructuradas en función de las lógicas laborales. Yo en este estudio quiero abordar básicamente las tensiones y las paradojas de ese trabajo creativo que hoy día aparece como un referente para la remodelación del trabajo en distintos sectores productivos. Quiero hacerme algunas preguntas como: ¿cuáles son las dificultades de establecer
esas fronteras entre el ocio y el trabajo, o qué es lo que significa ese modelo tan dilatado y flexible. Y en el contexto de Congreso Futuro, quiero hablar con ustedes acerca de qué podemos aprender de estos quehaceres creativos para pensar nuestra propia relación con el trabajo. El primer hallazgo del estudio que quiero referir nos pone más bien una advertencia. La motivación intrínseca del trabajo creativo es un arma de doble filo y en el que yo quiero que pongamos atención. ¿Por qué? La felicidad supuesta, esa libertad y esa creatividad son a menudo pensadas como la principal retribución de estas labores. Y eso nos lleva a una especie de emprendedurismo forzoso. Y eso no solamente en el ámbito del trabajo creativo, también hay evidencia internacional que indica que todos los trabajos regidos por el modelo de la pasión son caldo de cultivo para prácticas laborales cuestionables, en donde es más probable que se produzca explotación laboral y donde los malos tratos se vean socialmente justificados. Amar tu trabajo puede significar que seas más propensa al agotamiento, a que estés dispuesta a hacer sacrificios por tu trabajo e incluso a aceptar posiciones degradantes que no tienen que ver con la descripción de tu cargo original. En los hallazgos del estudio sobre artistas y creadores, vemos que una primera fuente de contradicciones y tensiones tiene que ver con la dimensión temporal, cómo gestionan el tiempo. ¿Qué podemos decir al respecto? El trabajo creativo se caracteriza por la multiactividad, el pluriempleo, la intermitencia, a veces trabajan, a veces no, y sobre todo la necesidad de compatibilizar ese quehacer creativo con otras labores muy distintas entre sí. Eso lleva a menudo a una sobrecarga ostensible de trabajo y también puede tener incidencia directa en la salud, tanto mental como física. Una segunda dimensión de la que quiero hablarles tiene que ver con la retribución económica, porque se trata de trabajos donde está normalizado el trabajo impago. ¿Qué quiere decir eso? Que la retribución pasa por otras vías, como por ejemplo los favores y reciprocidades entre amigos, la visibilidad, el reconocimiento y el prestigio que te ofrece hacer esa tarea, e incluso deberías darte por pagada por el simple hecho de estar haciendo lo que te gusta, ¿verdad? Esa satisfacción de la vocación a veces se computa como todo el reconocimiento. ¿Qué significa eso? Que lo que encontramos en nuestro estudio es que los artistas y creadores a menudo subvencionan su propia producción artística, haciendo otras labores que les gustan menos, pero que son necesarias para solventar sus gastos. Son mecenas de sus propias obras. Una tercera dimensión de la que quiero comentarles es la de la autogestión. Es quizás un metanivel, una metadimensión. Vemos que hay un trabajo invisibilizado en la permanente necesidad de tener que estar gestionando tus condiciones de trabajo, levantando financiamiento, lo que implica idear, formular, ejecutar y rendir los proyectos, y también generar tiempos y espacios compatibles con la labor creativa. Todo ello nos lleva a un modelo en el que a menudo terminan convirtiéndose en emprendedores de sí mismos, lo que obviamente impacta en una sobrecarga de trabajo. Autorregularse es un trabajo en sí que no siempre está suficientemente visibilizado. Vemos además que como se trata de trabajos en los cuales hay un compromiso afectivo muy grande con esa identidad laboral, es también necesario estar administrando, gestionando los propios estados emocionales. En fin, dicho todo esto, volvamos al ocio, volvamos al principio, ¿verdad? Y recojamos las teorías contemporáneas acerca del rol del ocio en la creatividad y la innovación. Es en este sentido que decimos que no hacer nada puede ser revolucionario. Hay un libro de un divulgador científico llamado Andrew Smart que nos plantea que justamente el ocio es una instancia en la cual pueden aflorar esas conexiones cerebrales en las que simplemente no estamos realizando ninguna función específica. Él habla de la red neural por defecto, que opera inconscientemente sin que nos demos cuenta. Andrew Smart traza toda una genealogía que va desde Newton, Rainer Maria Rilke, para decir que esos azares y contingencias que dieron lugar a los grandes hitos del pensamiento universal pueden ser más un producto del ocio que del trabajo.
Entonces, nosotros en ese sentido estamos pensando, nuestra investigación es consonante con esos hallazgos. ¿Qué es lo que encontramos? Los creadores culturales, los artistas, tienen formas expandidas de relacionarse con la creatividad que no respetan los compartimientos del trabajo, sino que están permanentemente valiéndose de recursos insospechados, ¿verdad? No hay reglas, no hay estructuras y sobre todo vamos viendo que inventan sistemas propios para navegar esas incertidumbres y esas interpenetraciones. Generan, en ese sentido, distintos mecanismos para infiltrar tiempos de ocio, para lentificar los tiempos útiles. En fin, lo que quiero subrayar aquí es la idea de que el ocio es fundamental para generar prácticas creativas e innovadoras. Pero, como todas las cosas buenas y deseables en nuestra sociedad, se encuentran desigualmente distribuidas. Y es allí donde aparece un hallazgo que no teníamos prefigurado al inicio del estudio y que apareció de forma muy contundente en nuestros resultados, la dimensión de género. Si estamos pensando en sectores productivos donde ya la dimensión de lo productivo, es decir, el trabajo, y la de lo no productivo, es decir, el ocio, se encuentran muy imbricadas, cuando entra en la ecuación la dimensión de lo reproductivo, estas categorías simplemente eclosionan. Les pedimos a los participantes del estudio que llenaran una bitácora muy detallada con todas las actividades que realizaban durante una semana de corrido. Allí no tardamos en darnos cuenta que el registro de esos tiempos de labores domésticas y labores de cuidado es abrumadoramente mayor en el caso de las mujeres que en el de los hombres. Lo que no significa que los hombres no hagan labores domésticas y de cuidado, sino que no las computan como una actividad en sí. El estudio tiene un foco cualitativo y la muestra es bastante discreta, pero creo que algunos números nos pueden ayudar a graficar esa desigualdad. Vemos en primera instancia que en promedio los hombres ocupan un 4.3% de su tiempo a ese tipo de labores domésticas y de cuidado, mientras las mujeres alcanzan un tercio. Por otra parte, vemos también que aquellos que más reflejaron en sus bitácoras tiempos domésticos y de cuidados, en el caso de los hombres, el hombre que más lo hizo era un 10%. En las mujeres tenemos varios casos que pasan el 60 y el 70% de actividades de cuidado y labores domésticas en sus registros. Algunas ideas adicionales. Lo que encontramos es que las mujeres nunca acaban las labores domésticas. Permanentemente se cuelan en sus tiempos, ya sea de trabajo o de ocio, volviéndolos fragmentarios, intermitentes. Y cuando dedican tiempo al ocio, lo hacen con mucha culpa. También vemos algo que les va a parecer obvio, pero esa carga desigual en las labores de cuidado aparece incluso en aquellas mujeres que no tienen hijos. Es interesante que nosotros les pedíamos que asignaran estados emocionales vinculados a las distintas actividades y las labores de cuidado aparecen asociadas a emociones positivas. Pero esas satisfacciones emocionales tienen como contraparte un desgaste físico, un cansancio muy claro y contundente que no aparece en el caso de los hombres. Las mujeres cerraban sus bitácoras al final del día diciendo cansada, muy cansada, agotada, exhausta, estoy muerta, baja batería, ¿verdad? Eso es claramente también un efecto de esa desigualdad. A modo de cierre, quiero plantearles la posibilidad de que ustedes también piensen en sus propias rutinas cotidianas el rol que ocupa el tiempo de ocio. Pero no cualquier ocio. Quiero que pensemos en un ocio definido como aquellas instancias en las que el proceso vale más que el resultado, en las que no hay un cálculo instrumental imperando, o sea, el aquí y el ahora. Un tiempo que esté liberado de la productividad, pero no solo la productividad económica, sino también la productividad social, la productividad simbólica. Por ejemplo, no vale hacer deporte si con ello queremos conseguir ser más delgados o más sanos. No vale jugar con los hijos si es solamente para ser buenos padres. Un tiempo realmente que vale más que lo que toma. Un tiempo con significado. Con esa idea, quiero pensar que este ejercicio nos puede servir para darnos cuenta que quizás el problema no es un sistema que nos oprime, perverso, sino que nosotros somos el sistema.
que tenemos introyectadas esas categorías de productividad y que las aplicamos incluso cuando nadie nos vigila. Entonces, en esa medida yo pienso que pensar el tiempo de ocio de esta manera tiene un potencial político, hasta revolucionario. Quizás para ser más innovadores y creativos que las máquinas que nos vienen pillando, tenemos que ser más lentos, tenemos que ser menos eficientes, tenemos que permitirnos perdernos en el proceso y quizás derrochar nuestro valioso tiempo. Tenemos que ser, en definitiva, más humanos. Solo para cerrar, aquí tenemos algunos artículos en los cuales este proyecto expande las ideas que están aquí presentes, y yo quiero además reconocer a mis coautoras, Javiera Muñoz, Constanza Tovar, Paula Salas, Anne-Marie Peliowski, que fueron fundamentales en este trabajo. Me parece que el gesto que hizo el profesor Zagal ayer es fundamental para pensar que otra ciencia es posible, y hay que reconocer que esos trabajos siempre son colaborativos y que soportan, ¿verdad?, equipos de manera muy, muy fundamentales. Muchas gracias por su atención.